Psicobiografía. David Ausubel. David Paul Ausubel nació en el neoyorquino barrio de Brooklyn, en Estados Unidos, el 25 de octubre de 1918. El pequeño David se crió en el seno de una familia inmigrante procedente de la Galicia de los Cárpatos, teniendo como abuelo paterno al historiador Nathan Ausubel, historiador del pueblo judío. De su infancia se conoce poco, aparte de haberse criado en Estados Unidos. Ya de adulto, David Ausubel estudiaría psicología en la Universidad de Pensilvania, además de medicina en la Universidad de Middlesex. Tras finalizar sus estudios, trabajó como cirujano asistente y psiquiatra residente en el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos, e inmediatamente después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial trabajaría con las Naciones Unidas en Alemania, tratando médicamente a personas desplazadas. Habiendo finalizado su formación en psiquiatría, estudiaría en la Universidad de Columbia, en donde obtendría su doctorado en psicología del desarrollo. Durante esta época se interesó especialmente en el campo de las adicciones a las drogas, convirtiéndose en el psiquiatra senior en el Hospital Estatal de Buffalo en 1947. Entre los años 1950 y 1966 trabajaría en proyectos de investigación en la Universidad de Illinois, donde publicaría varios trabajos sobre psicología cognitiva, además de convertirse en jefe de la Oficina de Investigación Educativa en esa misma universidad. En 1957 recibiría una beca de investigación Fulbright para poder estudiar en Nueva Zelanda. Allí estudiaría sobre la psicología del desarrollo mediante investigaciones comparativas interculturales sobre la etnia maorí. Gracias a sus investigaciones con este grupo étnico, Ausubel escribiría varios libros como The Fern and the Tiki, 1960, una visión estadounidense de Nueva Zelanda. En 1961 publicaría Maori Youth, en donde expuso en un estudio psicoetnológico sobre la privación cultural. En este texto expresó la idea de que un mal funcionamiento educativo podría resultar en una grave privación cultural. Aprovechó este libro para defender la idea de que se debería usar la cultura de forma sistemática como variable en la investigación psicológica. Más tarde aceptaría posiciones como profesor visitante en el Ontario Institute of Studies in Education. También daría clases en universidades europeas como en la Universidad Salesiana Roma y la de Múnich. Fue director del Departamento de Psicología Educacional para posgrado en la Universidad de Nueva York, donde trabajaría hasta el año en el que se retiraría del mundo académico en 1973. En 1976 David Ausubel fue premiado por la Asociación Americana de Psicología, la APA, por sus contribuciones a la psicología de la educación. Posteriormente volvió a la práctica como psiquiatra en el Rockland Children's Psychiatric Center. David Ausubel falleció el 9 de julio del 2008 a la edad de 89 años. Pese a que su vida se conoce realmente poco, lo que sí ha quedado para la posteridad es su visión del proceso de aprendizaje. Ausubel considera que si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a tan solo un principio, diría que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Teoría psicológica en el contexto educativo. Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de clases: el que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento, el relativo a la forma en que el conocimiento subsecuente incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del educando. Defensor del método deductivo, Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. Un aprendizaje significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje
debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica. En segundo lugar, que el material resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento ideas inclusivas con las que pueda relacionarse con el material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general, ya presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. Aprendizaje significativo por recepción. Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el proceso de enseñanza son: presentar la información al alumno como debe ser aprendida en su forma de final. Recepción: presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. Dar cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo descubra un conocimiento nuevo. Descubrimiento: proveer información, contenidos y temas de importancia y útiles que den como resultado ideas nuevas en el alumno. Materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no distraigan la concentración del estudiante. Y hacer que haya una participación activa por parte del alumno. En esta teoría de aprendizaje significativo, junto con los apostulados de Vygotsky, Brunner y Siemens, han aportado grandes conceptos a las tecnologías de información y comunicación TIC. Así por consiguiente, son grandes contribuyentes de la tecnología educativa moderna. Papel del educando: recibir un tema, información del docente en su forma final acabada. Recepción: relacionar la información con los contenidos o los contenidos con su estructura cognitiva. Asimilación cognitiva: descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor brinda. Descubrimiento: crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta. Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor. Y las características que el alumno debe poseer son: tener la habilidad de procesar activamente la información, tener la habilidad de asimilación y retención, tener la habilidad de relacionar las nuevas estructuras con las previas, tener una nueva disposición para que se logre el aprendizaje, tener memoria a largo plazo. Características de los materiales de apoyo: poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de enseñanza tienen que estar lógicamente relacionadas. Proveer resultados significativos para el alumno, es decir, que los materiales pueden relacionarse con los conocimientos previos del alumno. Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la previa información. Ausubel le llama organizador previo. Estar ordenados y organizados para que el estudiante tome y aproveche los materiales que va a emplear. Tipos de organizadores previos. Ausubel creó el concepto de organizador previo para referirse a una especie de índice. Su función es la de avisar al alumno de lo que va a tratar el tema. Según su teoría, los organizadores previos son de dos tipos: comparativos y expositivos. Organizadores comparativos: su objetivo principal es la activación de esquemas existentes y actuar como educadores con que colocan en la memoria activa lo que el sujeto no reconoce como relevante, apuntando a ideas ancladas ya existentes, sean o no específicamente relevantes al material de aprendizaje. De la misma manera, un organizador comparativo puede servir tanto para integrar como para discriminar conocimientos previos. Organizadores expositivos: para Wohlforth, los organizadores expositivos proveen nuevos conocimientos que los estudiantes necesitan para comprender la información subsecuente. Los organizadores expositivos se utilizan frecuentemente cuando un nuevo material de estudio es desconocido para el educando. Frecuentemente relacionan lo que el educando ya sabe con el material nuevo y extraño, con el objetivo de hacer este nuevo material más plausible para el educando. En resumen, los organizadores expositivos colocan en un anclaje en temas que ya son conocidos por el educando. Organización del proceso en el tiempo.
El momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en que deben emplearse los materiales y técnicas anteriormente descritos son a. Los organizadores expositivos cuando el alumno tiene poco o ningún conocimiento sobre el tema al principio de la clase, y b. Los comparativos cuando el estudiante ya posee conocimientos previos al tema también al principio de la clase. Algunas de las funciones de los materiales didácticos entre el estudiante, los conocimientos y el profesor son a. Determinar que el aprendizaje del alumno sea significativo, b. Promover una actitud positiva y una buena disposición por parte del alumno, c. Hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilados, y d. Ayudar al docente a que su enseñanza sea organizada y mejor aprovechada. Los elementos esenciales del currículo son las unidades y temas, contenido, los materiales que se van a emplear y las actividades y técnicas y estrategias del profesor. Características del currículo. Sus temas están apropiadamente organizados y secuenciados, no son relacionados de manera arbitraria con la estructura cognitiva del estudiante. Las clases se orientan hacia el aprendizaje por percepción. La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es que el currículo es la base para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda darse de manera organizada y secuencial siempre y cuando el profesor y el estudiante sepan seguirlo y aprovecharlo. El papel de la evaluación en el proceso. Las modalidades y tipos de evaluación son la evaluación diagnóstica, formativa y final. Sus usos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son a. La evaluación diagnóstica se usa al principio de curso o de unidad y se realiza para conocer cuáles son los conocimientos que el alumno posee de cierto curso, periodo o unidad. B. La evaluación formativa es la que se lleva a cabo en el transcurso del curso o periodo, y C. La evaluación final es la que se realiza para saber cuáles son los resultados de aprendizaje finales del estudiante. Algunos de los instrumentos que se emplean son: para el diagnóstico se usa comúnmente un examen escrito y raramente un examen oral, depende de lo que se quiera conocer. Y para la formativa se emplean exámenes escritos, trabajos, prácticas, investigaciones y proyectos y ensayos, etc. Para la final, examen escrito o oral, proyecto, ensayo, etc. Y 4. Evaluación y la justificación. Aspectos emocionales. Algunos factores externos son el clima del salón de clase, medio ambiente, niveles de desarrollo, factores motivacionales extrínsecos, objetos, etc. La manera como benefician estos factores en el proceso de enseñanza y aprendizaje es a. Son cruciales para estimular al alumno a participar, trabajar en clase, discutir, analizar, reflexionar y criticar la información proporcionada por el docente. Son esenciales para motivar al profesor y provocar en que su desempeño sea más eficaz, eficiente y efectivo. Los dos, el alumno y el docente, se sienten cómodos, seguros y listos para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. La forma como afectan de manera negativa estos factores es que a. Pueden distraer, confundir y desmotivar al alumno, ya que el ambiente y otros factores no son los apropiados, y b. Puede ser aburrida y no significativa los contenidos en general. C. Puede provocar que el docente se sienta desmotivado, incómodo, impaciente, desesperado e inseguro en su enseñanza. Links, fuentes: https psicologiaymente.com, biografías David Ausubel y Wikipedia. Listo, los esperamos que suscriban, compartan y comenten y sigan con lo de Psicotube, lo mejor. Y si quieren ver más psicobiografías, tenemos nuestra lista de psicobiografías. Así que chao, hasta pronto, nos vemos. Sigan con lo que queda de la revista. Chao.